Omisión del deber de socorro. Examinaremos la omisión del deber de socorro personal, la omisión de petición de socorro, la omisión de socorro por profesional sanitario y una sinopsis común al tipo delictivo. Sistemáticamente se ubica la figura en el título 9 del libro 2 del Código Penal. En cuanto a la omisión del deber de socorro personal, establece el artículo 195 del Código Penal sanción para el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Hay un subtipo agravado si la víctima lo es por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, y con una agravación superior si el accidente se debe a imprudencia del omitente. Por socorrer hay que entender ayudar. Por persona desamparada, una persona abandonada a su suerte ante una situación que no puede resolver por falta de recursos. Por peligro, el riesgo probable de la producción de un concreto resultado lesivo para la vida, la integridad, la salud física o mental, la libertad sexual y el honor, perceptible por signos externos. Que el peligro sea manifiesto comporta que sea patente y claro, y que sea grave, que lo sea de importancia. El riesgo propio que exime de la conducta ha de ser de cierta entidad. Se trata de un delito de omisión que no precisa para consumarse concretarse en un resultado lesivo. El sujeto activo debe estar capacitado para prestar el auxilio y debe poder hacerlo. Además, debe encontrarse con la situación y no meramente tener conocimiento de ella, a menos que en este último caso tenga la obligación de intervenir. La acción debe ser dolosa y cabe que se produzca por dolo eventual. Y cabe el error, vencible o no, cuando el sujeto activo piense que la situación de la víctima no es grave. La omisión de petición de socorro castiga al que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. Impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. Nuevamente juegan las agravantes específicas en materia de dosimetría si el accidente ocasionado lo fue fortuitamente por el omitente o por imprudencia del mismo. La urgencia de la petición de auxilio está en función de las posibilidades del obligado. La petición de auxilio debe dirigirse a quien puede prestarlo y, en caso de negativa, a un tercero, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el primeramente solicitado. La omisión de socorro por profesional sanitario se contempla en el artículo 196 del Código Penal, que castiga al profesional que, estando obligado a ello, deniegue asistencia sanitaria o abandone los servicios sanitarios cuando de la denegación o el abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas. Es un delito preferente por el principio de especialidad frente a la omisión del deber de socorro establecida con carácter general en el precepto anterior. El abandono del servicio ha de ser previo a la presencia del enfermo, pues si no se estaría ante el supuesto propio de denegación. La asistencia sanitaria es la concreta que precise el enfermo. Es un delito especial por el sujeto activo, puesto que pueden cometerlo exclusivamente médicos y enfermeras idóneos para prestar la asistencia, puesto que, en caso contrario,
deben recabar la asistencia del profesional cualificado. Es un delito de peligro concreto que se consuma cuando se crea la situación de riesgo grave. Es un delito doloso, siendo susceptible de cometerse por dolo eventual. Cabe error, que puede ser vencible o no. En caso de fallecimiento o lesiones, se responde como autor en comisión por omisión de dicho fallecimiento o lesiones por la posición de garante que se deriva del propio precepto penal. Puede concurrir estado de necesidad en caso de varios pacientes precisados de asistencia e insuficiencia de profesionales que se la puedan prestar. Como sinopsis común, puede decirse que, en cuanto al bien jurídico protegido, es la vida e integridad de las personas. Se diferencia este delito con el de no impedir la comisión de un delito del artículo 450 del Código Penal, en que en la omisión del deber de socorro se castiga no impedir la producción de un resultado seguro o muy probable a una persona que no puede valerse por sí misma para evitarlo. Mientras que en el delito de no impedir la comisión de un delito se castiga no evitar su comisión, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o ajeno. Cabría, en todo caso, un concurso entre ambos delitos. En cuanto a la participación, caben la autoría y la complicidad, salvo en la omisión de socorro por profesional sanitario. Y la ejecución del delito se refiere a su consumación.